10 de la mañana con 35 minutos vamos a revisar información internacional, pero que también tiene relación con nuestro país, porque Estados Unidos anunció su disposición de extraditar a Chile a 3 sujetos, supuestos integrantes del Tren de Aragua, entre ellos el turco, supuesto autor intelectual del crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda y presunto líder de los piratas de Aragua. El exmilitar venezolano Ronald Ojeda estaba en su vivienda de Santiago el 21 de febrero de 2024, cuando fue secuestrado por personas que simulaban ser de la Policía de Investigaciones de Chile. 9 días después, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo dentro de una maleta sepultada bajo metros de cemento en la comuna de Maipú. Más de un año ha pasado de este acontecimiento. Sin embargo, el caso de Ronald Ojeda aún continúa dando de qué hablar. Y es que durante la jornada de este lunes, Estados Unidos anunció la total disposición para extraditar a 3 presuntos miembros del grupo criminal Tren de Aragua a Chile. Reconociendo la grave amenaza que el Tren de Aragua representa para los países que infiltra, Chile ha pedido a Estados Unidos que ayude a devolver a estos hombres a Chile para que enfrenten la justicia. Hoy, el Departamento de Justicia anunció que tomará medidas rápidas para cumplir con estas solicitudes y enviar a estos enemigos extranjeros a Chile. Según dio a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las 3 personas sujetas a extradición son Miguel Oyola Jiménez, Edgar Javier Benítez Rubio y Adrián Rafael Gámez Finol. Este último, también conocido por el alias El Turco, supuestamente autor intelectual del crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda y uno de los líderes de la facción chilena de la organización conocida como los Piratas de Aragua. Es un antecedente sumamente importante que Estados Unidos haya accedido a la entrega de estas 3 personas cuyos roles fueron centrales en el secuestro y crimen del teniente Ojeda. Nosotros esperamos que en el más breve plazo todas las personas responsables de este horrendo crimen sean puestas a disposición de la justicia en un juicio oral y público. Los 3 detenidos entraron ilegalmente a Estados Unidos y están en busca y captura por parte de las autoridades chilenas por delitos violentos, incluyendo extorsión, secuestro con homicidio, disparo injustificado de arma de fuego y secuestro con fines de rescate. El turco fue detenido el 30 de diciembre del año pasado en Estados Unidos. La extradición a Chile de miembros del Tren de Aragua, incluyendo al principal sospechoso del asesinato del teniente Ronald Ojeda, es un paso fundamental para hacer justicia y devolverle a nuestro país el orden que merece. Chile no será un símbolo de impunidad para delincuentes que crean que pueden hacer lo que quieran desde el extranjero. Desde el gobierno aún no han enviado la solicitud de extradición de estos 3 hombres. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra trabajando con las instituciones competentes, tanto en Chile como Estados Unidos, para concretar a la brevedad la comparencia de estos 3 fugitivos ante la justicia chilena. Seguimos revisando noticias internacionales. Vamos a revisar ahora esto que tiene relación con 199 migrantes venezolanos que volvieron a su país en un avión procedente de Honduras, a donde habían llegado desde Estados Unidos. Este es un avión de la aerolínea estatal venezolana Conviasa y llegaron hasta el aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas en el estado costero de La Guaira. La administración de Trump ha anunciado que cancelará el estatus legal de más de 500.000 migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua en Estados Unidos bajo algunos programas de permiso de permanencia temporal del gobierno de Joe Biden, esto según un aviso publicado por el gobierno federal. Se ha indicado a los migrantes que participen en estos programas que abandonen el país antes del 24 de abril, 30 días después de la publicación del aviso en el registro federal. En un puesto de control en las carreteras de Texas, agentes de inmigración detuvieron además a una pareja mexicana indocumentada que se dirigía a un hospital en Houston para el tratamiento de cáncer de su hija de 10 años. Son parte de las situaciones que
han llamado la atención con respecto a las políticas migratorias que está aplicando Estados Unidos. Gran parte de esta familia, con 5 de sus 6 hijos estadounidenses, fue deportada, según ha informado una ONG. Nos quedamos con noticias relacionadas a Estados Unidos para contarles que Trump anunció que impondrá un arancel del 25% a aquellos países que compren petróleo o gas a Venezuela. Estos impuestos se aplicarán sobre cualquier transacción comercial que se realice con Estados Unidos y esta medida entrará en vigencia el 2 de abril. Donald Trump precisó que estos aranceles secundarios responden a que Venezuela ha enviado a su país de manera intencional y fraudulenta a decenas de miles de criminales de alto nivel y otros delincuentes, entre ellos el Tren de Aragua. Marco Rubio dijo que este régimen ha robado elecciones sistemáticamente, ha saqueado a su pueblo y se ha confabulado con nuestros enemigos. ¿A qué países afectaría este nuevo arancel para quienes compren petróleo o gas a Venezuela? Un arancel del 25% afectaría a países como China, India, España y Malasia. El régimen chavista calificó esta medida como una decisión arbitraria, ilegal y desesperada y acusó a Estados Unidos de violar flagrantemente las normas del comercio internacional. Además, afirmaron que recurrirán a mecanismos internacionales para denunciar la medida, pese a haber ignorado durante años las resoluciones y advertencias de organismos multilaterales sobre violaciones a los derechos humanos y al orden democrático en Venezuela, pero ahora sí Venezuela quiere recurrir a un organismo internacional. Nos quedamos en Estados Unidos para contarles que Donald Trump se quejó por un retrato suyo que fue colgado en el Capitolio del estado de Colorado. Ahí estamos viendo ese retrato. Dijo que la pintura fue distorsionada a propósito a un nivel que nunca había visto antes. Estaba furioso por esta pintura. Agregó que la artista también pintó a Obama y que Obama lucía maravilloso en el retrato, pero el de él era realmente peor. ¿Qué dijo Donald Trump? Dijo, debió haber perdido su talento con la edad. Bueno, ahí muy cierto en su estilo bastante directo para dar su opinión. Agregó, además, y culpó al gobernador demócrata por este cuadro, calificándolo de radical de izquierda y que es extremadamente débil ante el crimen y que debería avergonzarse por sí mismo. O sea, se enojó porque no le gustó cómo se veía en el retrato y de pasadita alegó ahí contra el gobernador. Pero en realidad este retrato fue encargado y pagado por sus propios compañeros del Partido Republicano. ¿Qué pidió Donald Trump? Pidió que lo retiraran. Dijo, prefiero no tener nada. Ahí está entonces el de Barack Obama, que Donald Trump dijo que salía bien, y al lado el del que no le gustó para nada. 10 de la mañana.